Vivir genera en nosotros emociones y buscamos tecnologías para entretenernos y jugar, comunicarnos y vincularnos, informarnos, compartir, fotografiar, viajar, leer, ser más productivos, ver videos, películas, charlas, comprar y googlear. En la intoxicación informativa y tecnológica quedamos humanamente ausentes en nuestro presente sin distinguir entre ilusión y percepción. Al detenernos simplemente a buscar lo que tenemos que encontrar, las tecnologías sociales, a través del juego y las conversaciones, nos conectan con las inteligencias de la cabeza, mano y corazón, descubriendo tus talentos en acciones oportunas a tu tiempo. Emerge así tu fórmula, la de tu proyecto, equipo u organización, aplicado al contexto. Conectarnos juntos en acciones oportunas es la diferencia que hace la diferencia. Buenas tardes. A nombre del Colegio de Tamaulipas les damos la bienvenida a esta conferencia que el día de hoy se realizará en el marco del programa de maestría de planeación estratégica y prospectiva que se oferta en esta institución. El día de hoy damos la bienvenida a Beatriz López. Ella es experta en gestión de la tecnología y la innovación por la Escuela de Negocios Europea y es pionera en Latinoamérica en tecnologías sociales aplicadas. Beatriz dedica su tiempo a la investigación, innovación, consultoría, facilitación de procesos en tecnologías sociales aplicadas a través del juego, las conversaciones en acción y el prototipado. Beatriz, a nombre del Colegio de Tamaulipas y a nombre del doctor Rodrigo Vera Vázquez, rector del colegio, te agradecemos y te damos la bienvenida y agradecemos que el día de hoy puedas estarnos compartiendo este tema tan interesante que creo que a todos nuestros alumnos de planeación estratégica y prospectiva, pues les va a abrir muchísimo el campo para todo este proceso que tenemos de diseño de futuros. De igual forma, agradecemos la presencia de cada uno de nuestros alumnos que el día de hoy nos acompañan en esta conferencia y de el doctor Luis Eduardo Ramírez Sirgo, encargado del despacho de la Secretaría General del Colegio. Beatriz, adelante. Muchas gracias al Colegio de Tamaulipas por la invitación. Muchísimas gracias por este espacio, porque además es muy coherente con lo que es la teoría U. La teoría U es abrir espacios generativos para generar más posibilidades, ya sea a nivel individual o colectivo. Así que muchas gracias por la invitación. Vivimos en un contexto CABIE, cambiante, ambiguo, volátil, incierto y emergente. Ustedes habrán escuchado que siempre les dicen CABI. Yo le agrego la palabra CABIE de emergente. ¿Por qué? Porque es fundamental para las personas que estudian prospectiva, que estudian anticipación, integrar el emergente a la toma de decisiones. Hay algo que hemos hecho hasta ahora y es omitir la anticipación en la toma de decisiones, lo que implica levantar los riesgos un 1000%. ¿Por qué? Porque hoy la clave es tener más visión que experiencia y anticiparse al futuro emergente. Incluir el emergente en las tomas de decisiones es fundamental. En estos mundos CABIE, donde la transformación digital y la tecnología es el medio de transporte que le da velocidad y potencia a lo que sucede en el mundo hoy, es clave integrar las tecnologías sociales. Y ahora vamos a ver por qué. Yo acá puse fórmula de la transformación digital, que tiene que ver con las tecnologías de la información y comunicación en sí, con el uso de las herramientas digitales y la generación de las mismas. Pero es fundamental incluir las tecnologías sociales aplicadas, entre las cuales se encuentra la teoría U por excelencia, porque es la más completa de todas, para tener lo que se llama la visión sistémica. La visión sistema, esa visión sistémica de los cuales hablan
Peter Senge o Edgar Schein, que trabajan en el MIT con lo que tiene que ver cambio organizacional o transformación de la cultura. Porque si no, es ir a ciegas. ¿Por qué? Porque los algoritmos excluyen el sesgo humano. Oh, acá no estamos en esta presentación. ¿Podemos ir para atrás? Porque aquí hay algo que no... ¿Están viendo ahora? Aún no se visualiza, Beatriz. ¿El árbol no lo vieron? No. Entonces, a ver, pensé que se veía. Vamos a subir acá de vuelta. Una ventana, compartir. ¿Ahora lo ven? No, aún no se carga. Si gusta, yo lo comparto. Sí, por favor. Ok, perfecto. Va a ser mejor, sí. Gracias. Pasamos a la siguiente, por favor, así. O yo tengo forma de pasarla. Bien. Les decía que ¿por qué que creé esta fórmula de transformación digital? Porque el algoritmo excluye el sesgo humano, y hay un artículo interesantísimo que hizo el MIT, y el título se llama "El algoritmo excluye el sesgo humano y parece que a nadie le importa". Pasemos a la siguiente, por favor. Parece que a nadie le importa, pero es en ese sesgo donde ocurren problemas, y por eso es importante integrar las tecnologías sociales y las tecnologías de la comunicación. El algoritmo excluye el sesgo humano y para ello se requiere cultivar la cultura del hallazgo. Los alumnos que están acá presentes seguramente es algo que ya vienen cultivando, pero es clave, y es clave sobre todo tener respeto al error. Hay un estudio que hizo Andrés Oppenheimer, que es un periodista que vive en Estados Unidos, que siempre habla de Latinoamérica, y él dice que Latinoamérica huye del error. Y yo creo que ese es un gran problema que tenemos. Tener respeto al error y a la audacia en la investigación, en acción, es clave en cualquier proceso. ¿Para qué? Para liderar desde el futuro emergente, para dejarnos sorprender, para permitir que emerja lo que tiene que emerger. Y es fundamental lo que se llama tener un espíritu científico. Y para tener un espíritu científico necesitamos ser resilientes y seguir investigando y seguir avanzando. La próxima, por favor. La tecnología secuestra nuestra mente. Y acá hay un concepto muy importante que viene de un biólogo chileno que se llama Humberto Maturana. Ya que la mente, si yo tengo que dar una definición de mente, es la mente surge en el espacio relacional que lo hace posible. Y esto se fundamenta en un experimento que hacen dos biólogos con dos gatitos al nacer. Los ponen en dos canastos. En esos canastos, a uno lo dejan adentro del canasto todo el tiempo y a otro lo sacan todo el día, él experimenta, sube las escaleras, baja, come, interactúa, etc. Hicieron eso durante 4 meses. Al 4.º mes, sácanla los dos del canasto. El que había estado en el canasto permanentemente actuaba como si recién hubiera nacido. Veía perfectamente, pero actuaba como si fuera ciego. Se tropezaba con todo, se caía por las escaleras. Es decir que, cuando yo digo la tecnología secuestra la mente, quiere decir que hay un espacio relacional que no hace posible esa mente. La próxima, por favor. Y acá tenemos lo que sucede en el espacio relacional cuando se omiten estudiar sesgos. Facebook daña a los niños y debilita de la democracia. Este es un artículo del 5 de octubre de 2021. El duro testimonio de una ex empleada que esta noticia lo habrán visto en todos lados. Cuando lo que invita Facebook es avivan la división. Si hoy
una de las cosas que percibimos es la división permanente de todo. Y yo lo que creo que acá sucede es una confusión de dominios explicativos. Está muy bien segmentar mercados para el marketing, no así para cuando vamos a trabajar en algo, ya sea en el estudio, crear conocimiento. Hoy hay muchos datos, pero no tanto conocimiento. Hoy está lleno de fake news. Hoy no todo el mundo lee las noticias. Todos esos puntos ciegos van generando una espiral que de conocimiento trae poco y de saber menos. La próxima, por favor. Por eso es clave tener creatividad. Pero para tener creatividad se requiere tener el valor de desprenderse de las certezas, ya que las certezas nos anclan. Cuando yo estoy trabajando en un laboratorio de innovación humana en mi oficina, las personas dicen, eso ya lo sé, y eso también lo sé, y eso también lo sé. Entonces ahí lo que les pido es que suelten las certezas, porque el saber te ancla, en tanto sabes, uno no reflexiona. Y es clave la reflexión para dejar aparecer. Vayamos a la siguiente, por favor. Es lo que yo llamo la experiencia U. El libro de teoría U lo pueden conseguir en cualquier lado. Yo cuando lo fui a estudiar a Alemania en el año 2013, me había leído todo el libro, lo había subrayado, lo había estudiado, lo había clasificado. Y llego al momento de la experiencia U y le digo a uno de los principales, pero la experiencia no tiene nada que ver con el libro. Y justamente me dijeron, es eso. Acá están los fundamentos, pero la experiencia es otra cosa. No es fácil transmitir lo que es hacer un proceso de teoría U en todo el conocimiento, la información, la percepción, la riqueza de inteligencia individual y colectiva que surge en un proceso dinámico como es la experiencia U. La próxima, por favor. Necesitamos ver lo que está oculto en las profundidades de nuestra mente para comprender, y si ven la palabra comprender, tiene H en el medio. Comprender con H en el medio significa que el conocimiento tiene que atravesar mi corporalidad para luego yo de comprenderlo, ponerlo en el mercado, ponerlo en el informe. ¿Por qué? Porque atraviesa la riqueza personal de la persona. Es decir, para comprender de dónde surgen nuestras verdaderas limitaciones y buscando en un lugar completamente diferente. Los invito a que se compren este libro, está en Amazon, es un libro pequeño, relativamente fácil de leer. A mí es un libro que lo leo y lo sigo releyendo y paro y reflexiono porque es riquísimo lo que les puede aportar en lo que es la anticipación. David Bohm fue el último físico que trabajó con Albert Einstein. Y Jiddu Krishnamurti es un filósofo de la India que es riquísimo en lo que es inteligencia colectiva. Y ambos se unieron para reflexionar sobre todo sobre los límites del pensamiento. Y cómo sobrepasar los límites del pensamiento para abrir otros espacios generativos. Y es eso, es que el conocimiento los atraviese y ustedes puedan generar otra cosa. La próxima, por favor. Todo el mundo dice, no, ningún problema puede ser resuelto del mismo nivel de conciencia que lo creó. Sin embargo, son pocas las personas que se animan a trabajar desde otro lugar, abriendo la mirada y trabajando con otras dinámicas. Y acá les quiero leer un pequeño cuento. Un joven le dijo al profesor, yo quiero aprender a nadar. Y el profesor le dijo, ¿qué arreglos quieres hacer para conseguirlo? Y él dijo, ninguno. Solo deseo llevar conmigo mi tonelada de repollo. ¿Qué repollo?, le dijo el profesor. La comida que necesitaré al otro lado o donde quiera que esté. Pero si hay otras comidas al otro lado, le explica al profesor. El alumno le dice, no sé qué quieres decir, no estoy seguro. Tengo que llevar mi repollo. Y el profesor le dice, pero así no podrás nadar. Para empezar, con una tonelada de repollo es muy difícil. Entonces no puedo aprender, le dijo el alumno. Tú lo llamas una carga, yo lo llamo mi nutrición esencial.
Y el profesor le dice, supongamos como una alegoría que no decimos repollos, sino ideas adquiridas o presunciones o certidumbres. A lo que el alumno le dijo, bueno, voy a llevar mis repollos donde alguien entienda mis necesidades. ¿Qué les quiero decir con esto? Si no soltamos todo para entrar a hacer una teoría U, no va a ser fácil. Soltar deseos, anhelos, expectativas, ilusiones, o el deseo de control, o el deseo del saber. Entrar en la teoría U con ojos de niño, y es uno de los primeros pasos que hacemos, trabajamos para sensibilizar sobre esto, así como para que puedan abrirse a lo que va a emerger, es un buen primer paso. Porque del otro lado va a estar lleno de comida, va a estar lleno de cosas, y ustedes no van a poder tomar porque vienen llenos de otras. Entonces, es importante soltar. La próxima, por favor. Einstein decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional un fiel sirviente. Y hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. La teoría U, en determinados procesos, trabaja pura y dura con la intuición, pero no así nomás, sino que la materializa permanentemente en determinados prototipos que cobran sentido de forma individual y colectiva para hacer desde el futuro emergente, liderar desde el futuro emergente con un liderazgo consciente. Entendiendo por conciencia, me doy cuenta que, porque muchas veces en la presión de la eficacia y la eficiencia, no nos damos cuenta de la forma que hacemos las cosas. Yo he hecho consultorías para algunas empresas donde había 5 directivos, por ejemplo, y terminando un proceso de teoría U, los 5 se ponen a llorar. Y yo eliminé la voz del juicio y dije, ¿qué está pasando acá? Y los 5 me dijeron, no sabíamos que éramos tan malos directivos. A lo que yo les dije, no fue a propósito, por eso están entrenando. Es decir, que se dieron cuenta que estaban haciendo un hacer que no era nutritivo ni para ellos ni para la organización. Entonces es clave encontrar que la mente intuitiva encuentre prototipo y encuentre acción para que tome forma. La próxima, por favor. Este es un pedazo de un artículo que escribí. Y hoy todos vivimos en la economía de la atención. Hay un negocio detrás para vender control y certezas, y ambas son ilusiones. Está el tráfico de la ignorancia con las fake news y algo más. Encuentran velocidad de materialización en las redes sociales. ¿Sustentadas en qué? La adicción humana a la certidumbre. Habrán visto la película de esta persona que trabajaba, creo que era en Google o Amazon, que se llama Redes Sociales. Tenemos el deseo de ser servido. La adicción humana no es solo a la certidumbre, sino que somos adictos a todo aquello que nos da placer. Por eso una de las adicciones es la certidumbre. La linealidad y la lógica. Quiero, esto es ABC. Si no me perturbo, si no, no sé vivir en el caos. Los que estudian prospectiva, si leyeron a Riel Miller, habla de caos y planificación. Danzan juntos. ¿Bien? Esto se genera círculos viciosos de puntos ciegos que buscan que las personas pertenezcan sin comprometerse, ¿no? Yo estoy en la red social, pero estoy acá. Hablar de inclusión sin incluirme, o marchar por una diversidad que no es diversa, porque a alguien está excluyendo. Lo que genera una pregunta muy popular en nuestros días, parados en la voz del cinismo, y ustedes habrán escuchado más de una persona, más de un joven o de un adulto decir, ¿qué le pasa al mundo que yo me quiero bajar? Eso se llama la enajenación humana. La próxima, por favor. Y esas enajenaciones humanas es de las que habla Otto Scharmer al inventar la teoría U como una hibridación de 5 saberes diferentes. ¿Cómo empezar a trabajar con la teoría U? De una forma tremendamente fácil y simple, conversando. No dialogando ni debatiendo,
diálogo, es diálogos a través de la razón, datos, no, es conversar. Conversar es dejar emerger al otro como legítimo otro en convivencia con uno, basado en la biología del conocer y la biología del amor, no la biología del amor como una exaltación del sentimiento hacia el otro, sino que la biología del amor significa dejar aparecer, que es uno de los puntos de columna vertebral de la teoría U, dejar emerger. No importa si me gusta o no me gusta, si dejamos emerger lo que tiene que emerger, la vida y el proceso que queremos hacer va a ser más fácil y más simple. Estas enajenaciones humanas las vemos en la separación ecológica, cuando miramos al mundo afuera, el mundo está allá, cuando somos mamíferos bípedos que estamos en el mundo. La separación social tiene que ver con el otro, y acá se ve en la adicción a las polaridades. Este es de derecha, este es de izquierda, este es blanco, esto es negro, este es feo, esto es lindo, esto es... Conversar y compartir juntos no tiene que ver con el juzgar. Entonces se genera mucha división social, y cada vez más parece que se genera divisiones sociales. Vienen las enajenaciones humanas. Y aparece lo que tiene que ver también lo que se llama la separación espiritual. Hay un neurobiólogo español que se llama el doctor Fuster, tiene unos videos muy valiosos en YouTube. Él dice que el alma de las personas está en el cerebro, en las conexiones eléctricas del cerebro. Entonces, la separación espiritual tiene que ver con que las personas no cultivan una condición interna. Otra de las frases que es columna vertebral en la teoría U es: el resultado del ejercicio del liderazgo está directamente vinculada a la condición interna del líder. Es decir, que es imperioso que el líder cultive su condición interna. Todos los tomadores de decisiones es fundamental que cultiven su condición interna. Sin embargo, también se está viendo hoy que la sociedad civil está emergiendo cuando tal vez algunos políticos en algunos países no dan resultados ni responden a las demandas de las personas. Entonces también hay una sociedad civil que está emergiendo. Por eso la teoría U es para todos. Entonces se trabaja en la parte de arriba, en lo que se llaman los síntomas, y los síntomas tienen que ver con ver lo que pasa, hechos, no palabras. Los hechos nos comprometen. Las palabras uno puede hablar mucho y no decir nada. Entonces, cuando vamos a una organización, una institución educativa, o trabajo con una persona en forma individual, la teoría U, le pregunto, ¿qué hechos concretos te pasan? Y la persona me puede decir, mirá, yo quiero cambiar, tengo un problema, o sea, que quiere resolver algo, quiero generar un producto o servicio en el mercado, o un concepto en el mercado, quiero testear algo, quiero... la empresa, las ventas van bajando, entonces no sé qué pasa. Entonces en la parte de arriba ponemos todo hechos. O vienen para decirme, quiero una mejor organización, me quiero mejorar la cultura, los valores y la cultura son los que más ganancias dan en el mediano y largo plazo, como dice el CEO de Apple, Tim Cook, pero como nadie sabe trabajar con ella, no le da el valor que tiene. Por eso la teoría U hoy es fundamental para hacer. Yo siempre los invito a hacer, antes de hacer cualquier proyecto, cualquier cosa que vayan a hacer antes, una buena teoría U es importante. ¿Por qué? Bajan los niveles de riesgo de forma impresionante en el proyecto o en la decisión que vayan a tomar. Nosotros lo que hacemos, yo como facilitadora, trabajo en la parte de abajo, en las estructuras, pensamiento y origen. Esto no es ni lineal ni lógico, sino que tiene que ver con la mente humana y todas las vueltas que tiene la mente humana. Es por eso que la teoría U se llama la unión de la mente y la materia, donde a través del cuerpo, las emociones, el lenguaje y acciones adecuadas y oportunas, se genera la transformación para lo que la persona, la empresa, la organización requiere. Pasamos a la próxima. La teoría U tiene dos grandes movimientos. La parte izquierda es un espacio reflexivo de observación para dejar ir,
desaprender, soltar, destruir y descrear. Y la parte de la derecha tiene que ver con un espacio generativo para inventar, crear, conectar con personas más nutritivas para mí, para los demás y el planeta. A mí me ha pasado que una vez que termino la teoría U y después sigo en contacto un par de meses para acompañar el proceso, me ha pasado con gerentes o mandos medios que me dicen, ¿sabés que descubrí personas en la empresa que antes no las veía? Esta es una de las tantas cosas que puede pasar cuando uno hace la teoría U. Y en la educación, lo peor que sucede es cuando el alumno no se siente visto por el profesor. A veces un niño llega a su casa y la madre le dice, ¿qué tal el profesor? ¿Bien? ¿Cómo fue todo? Sí, pero no me gustó. Bueno, pero los compañeros dicen que les gustó, pero a mí no. Y si le preguntan un poco más, el niño dice, pero a mí no me vio. Y es de las peores violencias que le puede pasar a un niño en la educación, a un niño o a una persona, que no lo vean tal como es, en sus talentos y en sus virtudes, porque los espacios educativos son lugares para canalizar todos esos talentos y virtudes que tienen las personas. Acá lo que se hace entre el espacio reflexivo y generativo es un espacio armonioso siempre en la homeostasis, estando atentos en no caer la parálisis por análisis, ya que la reflexión amplía la mirada, pero el exceso de reflexión restringe las miradas. Entonces la teoría U tiene dentro bastantes metodologías y dinámicas muy concretas para que esto no suceda, para sacarnos de repente de espacios donde nos podemos quedar enganchados y no nos va a traer grandes aportes de valor. La próxima, por favor. ¿Para qué sirve la teoría U? Estas son las soft skills más demandadas por el Foro Económico Mundial. Tiene que ver con la inteligencia emocional, capacidad para gestionar, comprender y manejar las emociones propias, tiene que ver con la resolución de problemas, la capacidad de afrontar situaciones delicadas y hallar la mejor solución. La mejor solución, acá me gustaría que soltaran un poco el pensamiento rosita. La mejor solución no significa vivir en un mundo de Disney. La mejor solución, a veces nos encontramos, a mí me ha pasado haciendo teoría U, de entrar en procesos de enorme conflicto. Y la mejor solución no es algo perfecto, sino que es la mejor solución para el momento adecuado y oportuno. ¿Para qué? Para seguir avanzando. ¿Para qué sirve la teoría U también? Para entrenar el pensamiento crítico. No la crítica. Si ustedes observan, la crítica está llena de objetivos calificativos. Eso no aporta valor. Sino que el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de analizar la información, dudar de verdades absolutas y sobre todo de los mitos que tenemos muchas veces incrustados en organizaciones, en empresas, porque es la tradición, porque se hace así. Entonces, es importante cuando en la teoría U es muy importante vivir en la pregunta. Entonces nos hacemos siempre la pregunta, bueno, esto es un mito, pero ¿qué se requiere acá en esta situación? Cuando la experiencia pasada no nos es útil, ¿qué tenemos que hacer? Liderar desde el futuro emergente. ¿Para qué? Sobre todo para tomar buenas decisiones. Esta es otra soft skill más demandada, la capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones correctas, para mí, para los demás y para el planeta. Con creatividad, la capacidad de pensar out of the box y llegar a conclusiones originales. Hay un proceso que se hace en teoría U que además es muy divertido y la gente me llega a decir, yo quiero vivir acá todo el día. ¿Y saben qué logramos nada más? Vivir en el presente. Saliendo de preocupaciones, sino que simplemente ocupándonos de lo que tenemos que ocuparnos. Entonces es una excelente herramienta que incorporen para que después ustedes también la transmitan. La orientación al servicio es la capacidad de reconocer y comprender necesidades de los demás, poniéndose metafóricamente en los pies de los demás, para ver qué requieren. Steve Jobs no hizo un estudio de mercado para lanzar el iPod al mercado, ¿verdad? Él lo lanzó. Bueno, la teoría U, otra de las cosas que se puede hacer es testear un producto, servicio y concepto, aunque exista solo en un prototipo del creador. No es necesario hacer un estudio de mercado. Como ven, su utilidad
es basta. Otra soft skill que se entrena con la teoría U es la capacidad de establecer relaciones positivas con el resto de las personas. Y acá me gusta hacer una aclaración, una distinción. ¿Qué son relaciones positivas? Yo en mi vínculo con mis clientes, tenía un cliente muy ansioso y muy apurado, y le dije, bueno, quiero comenzar por un diagnóstico, y me dijo, te estás demorando mucho. En vez de irme a la crítica y usar adjetivos calificativos, me fui al pensamiento crítico y dije, ¿qué requiere acá? Gracias a eso, inventé un producto que se llama escaneo organizacional. Es decir, es un primer paso donde la empresa no invierte mucho, invierte poco, hago un escaneo y le digo, mira, estos son los puntos álgidos, comenzamos por acá, pero en paralelo hacemos la teoría U. Es decir, que establecer relaciones positivas con el resto de las personas tiene que ver con saber escucharlos y suspender la voz del juicio. Eso me ha mejorado también en la negociación, que es la capacidad de gestionar conflictos y encontrar el punto del win-win, que sea colaboración para algo. La colaboración, la capacidad de gestionar e incluso liderar trabajo en equipo. Hoy, gracias a que ustedes me invitaron, estamos colaborando, estamos haciendo algo juntos para abrir un espacio generativo que no sabemos qué más puede suceder. Y esto para mí es de las cosas bellísimas que tiene la teoría U, cómo uno se puede expandir y generar espacios nutritivos y expansivos. Y sobre todo lo que hacemos es entrenar la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con la inteligencia, la capacidad de adaptarse a los cambios y afrontarlos con optimismo. De vuelta, la pregunta clave, vivir en la pregunta, ¿qué se requiere acá? Esto es lo que dice el Foro Económico Mundial, que se requiere sobre todo en el siglo XXI. La próxima, por favor. Y todo esto se entrena con la teoría U. ¿Quiénes la utilizaron? Microsoft, por ejemplo, la utilizó para su portafolio de negocios. Google Irlanda la utilizó para mejorar el clima interno. Hospitales en Alemania bajaron a 0 la queja de los clientes. El gobierno de Escocia lo hace desde el año 2017, comenzó con un entrenamiento en los ministerios, el entrenamiento en el liderazgo nada más, y ahora lo está bajando a la sociedad civil. Pueden encontrar algunos informes que están online, los otros son reservados, obviamente. Y Shell la utilizó, por ejemplo, para sus plantas, para renovar todas las plantas, o sea, algo netamente técnico. Lo que quiero mostrarles es que la teoría U es un proceso que lo que tenemos que hacer, el facilitador y las personas que contratan, es descubrir cuál es el título que le vamos a poner al proceso. ¿Bien? Y acá pueden ver un resumen de todo lo que entrenamos. Y ahora, más adelante, les pongo un ejemplo y les muestro un poquito cómo lo vengo haciendo. Contener el espacio, escuchar. Escuchar, hay una persona que se llama Richard Boyatzis. Él dice que la escucha es la cualidad competitiva del siglo XXI. Nos escuchamos poco. Y en teoría U se entrenan distintos tipos de escucha, identificamos cuáles son, así como distintos tipos de conversaciones. Y nos vamos transformando juntos, porque la conversación nos orienta la mirada y genera la cultura en la que habitamos día a día. Por eso es tan importante cuidar el lenguaje con que nos comunicamos entre nosotros y con todos los espacios con los que nos vinculamos. Ven que tiene que ver con observar, hablamos de la economía de la atención, con la mente abierta, sin juzgar. ¿Qué me querrá decir en verdad esta persona? En vez de cerrarme y reaccionar. Debemos parar la polaridad de la acción-reacción, que nada aporta y cierra espacios. Y las conclusiones cierran espacios. Cuando dice, ya la conozco a esta persona, ya sé. ¿Y si esta persona viene a aportarte algo y no le das la oportunidad? Tiene que ver con sentir, tiene que ver con conectarse desde el corazón, tiene que ver con el propósito. Hoy se habla mucho de propósito y se habla poco de la intención. De las primeras cosas que hacemos es comprender de la intención de la cual estoy haciendo para generar un propósito. La intención es fundamental porque es como la parte baja de lo que va a generar en el futuro.
entender intención, ¿desde qué intención la hago? Presenciar es un momento muy lindo porque tiene que ver con conectarse con el origen más profundo de su ser y mi intención. Y acá hay una pregunta que para mí hacer teoría U a los estudiantes en un posgrado, en un máster o un final de carrera es clave. Es un aporte de valor enorme, no solo que hagan el proceso, sino que además la aprendan. ¿Por qué? Porque la teoría U, uno de los procesos que se hace se responde a las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Y cuál es mi misión en la vida? Está vinculado además a los talentos, está vinculado a la cultura en la que habitan, etc. Pero es un proceso sumamente rico y sumamente aplicado y para materializar luego en el mercado a través de la carrera. Las personas toman decisiones luego de hacer una teoría U. Sueltan cosas, como dice ahí, dejar ir y dejar venir para que aparezcan otras. El otro paso es cristalizar, lo que se llama acceder al poder de la intención, que ya vamos a ver cómo se hace, crear prototipos, integrando la inteligencia de la cabeza, mano y corazón, ya que la inteligencia corporal es la que nunca se equivoca. Nos autoengañamos con la mente, nos autoengañamos con los sentimientos, pero cuando hacemos prototipos que se hacen entre 1, 2 y 3 minutos, con música muy alta para borrar el pensamiento y solo hagan, entonces ahí surge esa coherencia de inteligencias para generar el prototipo y ahí sí, al paso 7, realizar, actuar, lo que se llama tocando el violín macro, donde sí no me siento más enajenado, no me siento más separado de nada, sino que formo parte de, para seguir avanzando. La próxima, por favor. ¿Qué es la teoría U? Es una hibridación de saberes, es un proceso. Eso es lo que me interesa sobre todo que les quede en la mente. Es un proceso, no es una metodología. Desarrollado por el doctor Otto Scharmer. El doctor Otto Scharmer era consultor estrella de la empresa, la consultora McKinsey en Alemania. Y vendía mucha consultoría en cambio organizacional, hasta que se da cuenta que el 85% de las consultorías en cambio organizacional tenían resultado cero. Y como todos nos pasa en la vida y como el cuerpo es sabio, él tuvo un colapso de su cuerpo, empezó a estar enfermo. Él ahí se va, decide irse al MIT, a Estados Unidos, entra al MIT como profesor, él es doctor en economía, se encuentra con Peter Senge, e investiga en el liderazgo a nivel mundial durante 10 años, hace una investigación muy interesante. Y hay autores que son fundamentales, como es Humberto Maturana, Francisco Varela, Eleanor Rosk, en esta teoría U, por eso yo me fui 2 años a Chile a estudiar con el recientemente fallecido doctor Humberto Maturana. Es importante, el fundamento se encuentra en las bases biológicas del entendimiento humano, describe un nuevo enfoque para gestionar el cambio con fuerte énfasis en la introspección y el autoconocimiento. Recuerden, la teoría U es de lo interno hacia afuera. Para romper patrones de comportamiento pasados improductivos, pueden sofocar la creatividad, dificultar la toma de decisiones resuelta y efectiva. Alienta a las personas a dar un paso atrás y reconocer nuevas perspectivas sobre los desafíos que enfrentan para liderar desde el futuro emergente, soltando pasado y viviendo en el presente para generar hoy el futuro que queremos crear. Es por eso que también se le llama presencia. Uno después de este proceso está más presente en la vida. La próxima, por favor. Y esta es la foto de un presi con el que yo trabajo, que adentro tiene todo el proceso de teoría U, pero quería traérselos tal cual lo utilizo. Como ven, es la hibridación de 5 saberes que tiene que ver con aprendizaje organizacional, tiene que ver con el libro de la 5ª disciplina de Peter Senge, si quieren anotarlo por allí también. Tiene que ver con la gestión de Edgar Schein, tiene que ver con la biología cultural, y la biología cultural tiene que ver con las ciencias cognitivas, la fenomenología y la conducta humana, la experiencia humana. Tiene que ver con la totalidad y el orden implicado o el mapping 4D.
Acá está involucrado Rupert Sheldrake con los campos morfogénicos. Rupert Sheldrake era un destacado bioquímico que escribía en la revista Nature, y cuando descubre esto de los campos morfogénicos, lo echaron. Ahora parece que lo están invitando a volver. Como ven, las innovaciones disruptivas provocan en la academia, en la empresa, provocan, porque son tan disruptivas y traen un conocimiento que uno no puede creerlo, que tiene que ver con la naturaleza de la mente. Naturaleza de la mente, que es un tema del cual nadie habla. Sí se habla en la biología cultural, sí se habla en el campo morfogénico. También se utiliza la gamificación. Yo soy facilitadora del Lego Serious Play porque consideré que me iba a aportar más valor en este proceso de teoría U, pero pueden utilizar cualquier elemento para hacer prototipos, y van a ver fotos más adelante. Se usa el design thinking a nivel colectivo para hacer un diseño, y después está inspirado también en movimientos sociales como el de Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, personas con visión sistémica, más allá de las individualidades. La próxima, por favor. Algo que me olvidé de decir del anterior, el tronco es el proceso que hacen las personas. Y después las hojitas que tiene arriba tienen que ver con los resultados. Los resultados tienen que ver, emergen, pueden ser objetivos que se hayan puesto las empresas, pero siempre, siempre aparece lo que yo llamo el resultado secundario. ¿Bien? Ese resultado secundario que es, fuimos por objetivos para lograr mejorar las ventas, por ejemplo, pero el clima organizacional mejoró, fluye, y además me llevo mejor con mi familia, y además, bueno, eso es teoría U. Siempre de lo individual a lo colectivo. Y hago mucho énfasis acá. Si ustedes van en un avión y el avión cae la máscara de oxígeno, ustedes no pueden ayudar al otro si no tienen su máscara de oxígeno puesta. Este concepto es clave. ¿Por qué? Porque si no, lo colectivo arrasa con nosotros. Lo colectivo arrasa con nosotros y nosotros vamos porque hay que ir, porque no me queda opción. Sin embargo, en el mediano a largo plazo me puedo sentir intimidado por el colectivo, me puedo sentir que ese colectivo no me representa, y eso trae consecuencias en la sociedad. Hoy, en el mundo, mueren más personas por suicidio que por enfermedades o por hambre. Es algo para tenerlo presente. Una cosa que yo inventé con una psicóloga acá en Uruguay es prevención de riesgos psicosociales. Hago la teoría U en organizaciones para prevenir riesgos psicosociales, a través de una técnica que se llama MDR para salir del estrés postraumático. ¿Para quiénes es la teoría U? Para organizaciones públicas, privadas, personas en forma individual, colectiva. ¿Para qué? ¿Qué eligen? Conocer, testear, inventar, crear, transformar, anticipar, resolver, clarificar. Nos ayuda a entrenar la mente, ya saben lo que es el concepto de mente, surge en el espacio relacional que la hace posible y es lo que genera la cultura, para una mejor gestión del presente y liderar desde el futuro emergente. La próxima, por favor. Los requisitos. Mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. La mente abierta, como les comenté anteriormente, entrenamos la inteligencia intelectual y la flexibilidad cognitiva. Acá a veces cuando las personas tienen muchísima formación y han trabajado mucho en un punto y son expertos en ese punto, a veces les puede costar un poquito. Por eso yo les digo, suelten las certezas. ¿Para qué? Para mejorar la flexibilidad cognitiva. Hay personas que quieren comprobar que ese saber al cual están tan atados, si sigue siendo válido, porque el conocimiento hoy pierde vigencia muy rápido. Y ahí se abren otros espacios generativos y se entrena la flexibilidad cognitiva para generar otro conocimiento. Corazón abierto tiene que ver con la inteligencia emocional. Cómo yo autogestiono toda esa emocionalidad que voy viviendo, conmigo y con el otro. Y la voluntad abierta, si no hay voluntad para hacer una teoría U, es difícil hacerla. Tiene que ver con la inteligencia espiritual y como les comenté, el alma, los que quieran profundizar un poquito más, está en la red del cerebro. Este neurocientífico español que se llama el Dr. Fuster. La próxima, por favor.
Las 3 llaves de la teoría U. Conversar, que ustedes verán ahí que parece simple, pero se hacen ejercicios clasificando distintos tipos de conversaciones para entender la forma que estamos conversando, si aporta valor, si no aporta valor, para ir transformando los tipos de conversación que vamos teniendo y poder trabajar mucho más fluido. Hay momentos de silencio y reflexión, y acá quiero hacer una distinción. Hoy se habla mucho de procrastinar. Yo no creo que las personas procrastinemos. Hoy hay una confusión del tiempo tecnológico con el tiempo humano. Y a veces las personas, cuando hacemos este tipo de procesos tan profundos, requerimos tiempo humano para que el conocimiento y el saber asiente. Es como cuando uno tira polvo en el agua y va cayendo. Bueno, tiene que ver con eso. Entonces hay que esperar que eso asiente. Entonces no soy mucho de creer en la procrastinación. Además, a veces, en particular los jóvenes, requieren sus tiempos personales para crecer. Y después, la otra de las llaves son las dinámicas transformadoras y el teatro de la presencia social. Si trabajamos con teoría U y no trabajamos con el cuerpo, con la escultura sistémica, con el teatro de la presencia social, no podemos hacer teoría U. La teoría U es un entrenamiento de las habilidades blandas. Y las habilidades blandas no tienen transformación si no muevo el cuerpo. Es intrínseco al ser humano. ¿Para qué? Para hacer en 10 segundos. A veces hago el proceso de teoría U y en 10 segundos sé lo que voy a hacer. Es decir, un pensar rápido y un pensar despacio. En 10 segundos, ¿no?, lo hago. La próxima, por favor. ¿Cómo comenzar? Y acá les puse un ejemplo de la teoría U. La próxima. ¿Recuerdan el iceberg? El iceberg es el diagnóstico. Hacemos el iceberg, construimos la intención, vemos el propósito y comenzamos los talleres. A veces son 8 sesiones, a veces 12 sesiones, se hace una vez cada 15 días o una vez por mes. O durante 4 o 5 días, depende eso de los tiempos organizacionales de la empresa, organización o de la persona. Lo vamos dividiendo en función de la capacidad, tiempo que la persona disponga y quiera hacerlo. Lo primero que hacemos es poner las reglas para el taller. Entonces acá les puse 2 tipos de talleres distintos, donde, si ven el de abajo, estar presentes, escuchar, respeto a las reglas, los ejercicios, me hago cargo de mi propio aprendizaje, respeto la confidencialidad de la información, porque surge sentires íntimos y eso debe ser respetado por cada uno en el proceso. Y si ven el otro, tiene como 15 reglas, y si observan un poquito más, no competir, puntualidad, no hacerme errónea, allí había más competencia, pero también había una mirada más sistémica. Lo que hacemos es cogeneramos las reglas de los talleres poniendo como premisa que en caso que no se respeten las reglas, se recordará la importancia de respetar las mismas, pero a veces se les pone, las personas eligen poner sanciones. No, mira, hicimos este acuerdo, no lo cumpliste, entonces, no sé, nos tenés que traer el café a todos, o algo sucede. Las personas se van autogestionando y van creando esa cultura en la que quieren habitar. Sobre todo sin juzgar. La próxima, por favor. Sostener el espacio quiere decir escuchar, eliminando la voz del miedo, la voz del cinismo. Y acá les puse los papelitos separados. Porque no es lo mismo llenar un formulario online y que me lo manden por mail a estar en vivo y en directo y decirles, escriban cada uno en un papel, en letra de imprenta, las 4 piedras en el zapato que tienen en esta organización. Esta organización era un caso que quería mejorar el clima organizacional. Entonces, lo que les pregunté fue qué les molestaba y lo otro que les pregunté es qué querían conservar. De forma espontánea, ahí mismo, caí y hagan esto. Y los resultados no son los mismos que si uno llena un formulario online. Y es importante hacer esta distinción. Entonces obtenemos información muy genuina, porque la persona, como es anónimo, no tengo por qué enterarme quién lo escribió y la persona se siente
en la libertad, que no le va a pasar nada por escribir lo que dijo, siempre desde el respeto, porque esa es una regla que elegimos poner. La próxima, por favor. En paralelo, siempre que hacemos teoría U, hay un dibujante que está dibujando, valga la redundancia. ¿Vieron que la lámina anterior hablaba de escucha y de observar? Miren qué pasaba en este caso, en esta empresa que quería trabajar el bienestar. Parece que la escucha dolía. Hay una flecha clavada en la oreja de la persona, hay un ojo que llora, hay una persona que larga lenguas de fuego, hay una bomba por explotar, hay una persona que no habla porque se siente que no puede hablar, arriba de la oreja dice ninguneo. ¿Vieron todo lo que trae a colación la palabra escucha? Acá la escucha traía dolor. Y acá no se ve la imagen, pero hay una persona acostada como llorando, hay otro que tiene dos manos, o sea, digo una cosa y hago otra. Todas esas complejidades que hacen que no haya un buen clima organizacional. Y esta persona, mientras que yo voy haciendo el día 1, el día 2, va dibujando y se hace un dibujo por sesión. ¿Por qué es importante integrar el arte en la teoría U? El arte nos conecta con el diario vivir y nos pone también de frente con algo que muchas veces no queremos ver. Esta organización no se había dado cuenta cuánto dolor había en la escucha. Y tomar contacto con eso, ¿recuerdan el librito de los límites del pensamiento? Ese librito dice, observar lo que es tal como es y aceptarlo es seguir avanzando. Entonces, cuando ellos se dan cuenta del dolor que trae esta escucha, avanzan. Porque la transformación viene de la mano de la aceptación. Y no hay transformación si no acepto. La próxima, por favor. El paso 2, observamos los 60 papeles de las personas. ¿Bien? Esto fue lo que ya dije. Y bueno, ahí se decidió, fue ahí que se decidió co-construir el bienestar organizacional. Ahora vamos a la próxima. Paso 3, observar, escuchar y hacer con la mente abierta. La práctica U tiene que ver con geometría, con psicología, con cosmología, con biología cultural, con liderazgo consciente, con innovación, con filosofía, con organización de lo vivo. Y nos basamos en 3 preguntas. Estas preguntas las armo en función de lo que la organización quiere. Pero armo equipos, sobre todo los que menos se conozcan, y se sientan a conversar con esas preguntas. Puede ser conversaciones sobre el planeta, puede ser conversaciones sobre la organización, puede ser conversaciones que no tengan nada que ver con nada, si detecto que la organización tiene mucha rigidez interna. ¿Para qué? Para abrir espacio, para abrir la mente, simplemente como un ejercicio de flexibilidad. La próxima, por favor. Todas estas son fotos en mi oficina. Acá hay un proceso, el proceso completo. Si bien está hecho en forma de O, porque en la lámina tenía que ponerlo de esa forma, en verdad ambos procesos, el estar ausente, que es la parte de arriba, y la parte de abajo, corren ambos en paralelo todo el tiempo. Es lo que se llama las economías de la creación, que tiene que ver con la presencia plena, y es lo que tiene que ver arriba con las patologías sociales o economías de destrucción. Las economías de creación tienen que ver con países que permiten que las personas pongan sus talentos y sus virtudes en el mercado, respetándolos tal como son. Sin embargo, el estar ausente implica estar en la ceguera, en la negación, el atrincheramiento, atascado nosotros versus ellos, porque ellos dicen esto, porque conocí un banco que se fusionó y 10 años después de haberse fusionado decía, no, porque ellos son los del banco tal y nosotros, 10 años después de haberse fusionado. Es decir, que era un banco que se había fusionado en los papeles, nunca se fusionó en la cultura. Pero el banco no medía eso.
porque no lo ve. Entonces, si no lo ve, ¿cómo lo va a medir? Entonces, estar ausente tiene que ver con aferrarse, estar atascado en uno mismo, con manipular, con engañar y engañarme a mí mismo. Tiene que ver mucho con el abuso y maltrato. Ahí tiene que ver las normas 45.001, que hay en algunos países que están más avanzados y ya las pusieron en sus instituciones. Entonces lo que se hace es una teoría U aplicada a la prevención de los riesgos psicosociales, porque el abuso y el maltrato tiene que ver con estar ausente, tiene que ver con no hacer nada, tiene que ver con destruir, tiene que ver con descargar. Descargar significa estar en la queja. Y esto es horrible, y esto va mal, y esto va... A veces hay que descargar un poco, es necesario, pero no mucho más, porque a veces la descarga nos impide accionar de forma adecuada y oportuna, y más que una descarga es una forma de no querer comprometerme en el hacer. Entonces, un facilitador tiene que estar muy bien, vamos a decir, equilibrado para hacer estas distinciones y ver qué preguntas o qué procesos pone y qué procesos no pone. Y la parte de abajo tiene que ver con soltar los patrones del pasado, suspender la voz del juicio, observar con nuevos ojos, ¿qué me querrá decir esta persona que tal vez no estoy viendo? Redireccionar tiene que ver con cerrar la voz del cinismo, darme cuenta. Y acá descubrí que hay instituciones que tienen unas voces de cinismo muy altas, porque si dicen lo que piensan desde el respeto, los echan. Entonces, ¿qué? Para sobrevivir a la organización, tienen que levantar la voz del cinismo. Permito percibir, observar, es el primer paso del proceso científico. Dejando ir la voz del miedo, para dejar llegar, para cristalizar lo que vimos de visión e intención, para representar, para crear prototipos, para incorporar y para actuar. Eso es la presencia plena. Pero ambos procesos se dan permanentemente. Lo que hacemos es hacer el proceso de teoría U y después seguir entrenando para darme cuenta lo más rápido posible si estoy en la ceguera, en la negación, en la falta de empatía, si me aferro, si manipulo. Y así se va trabajando una cultura para mejorar un clima organizacional. La próxima, por favor. El paso 4 es presenciar. Y ahí trabajamos con la tentación de la vanidad, la superficialidad, la envidia y la certidumbre. Estas 4 tentaciones tan humanas tienen que ver con la biología del conocer. Estas tentaciones pueden parar una organización. Yo he estado en algunas organizaciones con niveles de conflictos altísimos de violencia interna, donde yo terminé descubriendo que entre los dueños lo que había era la tentación de la envidia de toda la vida, y lo que había hecho se llevó a destruir la empresa. Había ingenieros, había arquitectos, esto es algo que todas las organizaciones y proyectos deben trabajar en forma permanente, hasta incorporarlo. Que sepan, esto va por acá, por allá. Entonces uno hace una gestión emocional del presente continuo, cambiante y emergente para anticiparme. Me está pasando esto o al otro le pasa esto. Conversemos, hablemoslo, veamos cómo lo hacemos. Evita mucho problema, tiene un impacto altísimo, altísimo en la productividad, altísimo. La próxima, por favor. Y el mapping 4D es un proceso clave que nos va a dar muchísima información de lo que sucede en la organización. En mi experiencia, el mapping 4D hay que grabarlo, hay que filmarlo. El que filma tiene que ser una persona súper discreta, pero tiene que ser filmado. Porque surge una inteligencia colectiva maravillosa, que es la que nos va a dar las coordenadas del cambio. Es como tener una brújula en la mano, y ahí en empresas grandes tendrían que estar esto es para el community manager, esto es para marketing, esto es para recursos humanos, esto es para los que trabajan en la parte técnica. ¿Qué hago con la filmación? Cuando filmo, después la analizo.
Lleva tiempo analizarla porque las personas se ponen a hablar y surge tanta información. Antes lo hacía con que una persona escribía, pero no le daban las manos. Entonces decidí que se filmara. Es tanta la información y tan rica y tan clave. ¿Por qué? Porque entran en lo que llaman el flow. El Lego Serious Play es lo que se llama el flow. El flow es lo que sucede muchas veces con el deportista. Hay un deportista que fue famoso en la década del 70 de los Boston Celtics. Es uno de los 10 mejores jugadores de básquetbol de la historia de la NBA. Y una de las cosas que decía es, estaba en el juego, no me acordaba que estaba en el juego, fluía, él vibraba, él iba y invocaba todo. Y no sabía cómo eso sucedía. El mapping 4D o el juego nos hace entrar en un flow tal que yo como facilitadora empiezo a conversar y a unir los puntos y a decir, y si alguien me para en ese momento, lo miro y digo, no sé lo que acabo de decir. Se entra en una dinámica mental diferente, donde todo fluye, y por eso mucha gente quiere vivir ahí. Vivir ahí es maravilloso, se puede, se requiere entrenar, solo eso. Y con la filmación lo que hago es disgregar, y les muestro, y vamos para adelante y para atrás. Nos da mucho trabajo posterior para acompañar la organización y la inteligencia colectiva que tiene y que no sabe que tiene. Es maravillosa la inteligencia colectiva que se despierta, pero que no se habían dado cuenta, porque para generarla es necesario tener determinadas dinámicas que habiliten. Como ya saben, la cultura habilita. Y hacer este tipo de ejercicios, la cultura habilita que todo sea posible. Incluso emergen cosas muy difíciles de las organizaciones que no quieren ver por la ceguera, por lo que vieron en la parte de la ausencia. No quería ver esto, no quería ver aquello. Emerge con mucha más naturalidad y comprendemos mucho más rápido cuáles son los próximos pasos para hacer. ¿Cómo se evita que la cámara intimide a las personas? Excelente pregunta, que aún no tengo respuesta, porque las intimida un poco y a veces cambia la dinámica. Pero tampoco puedo poner filmaciones en mi oficina o cuando voy a una empresa que me dan todas las herramientas y todo, y no decirles que los voy a filmar, porque eso no se puede hacer. Hay un tema ético ahí. Pero lo ideal sería filmar todo ese proceso sin que lo supieran. No es ético, exactamente. Pero se olvidan, entran en la dinámica y se olvidan. Es una dinámica muy, muy interesante, tiene que ver también con la dinámica del juego. A mí lo que me encanta de hacer este mapping 4D es un diagnóstico perfecto, es rápido. ¿Recuerdan lo que les comenté del escaneo de este cliente que me dijo? Bueno, el escaneo lo genere de esta forma con otras cosas, para poder verificarlo más en la acción, ¿verdad? Una de las cosas primeras que mido es la apertura que tiene, el grado de apertura organizacional que tiene la empresa organización. A veces hay empresas que tienen metodologías muy rígidas, y es todo método. Entonces yo ahí lo que los invito siempre es, mantengan el método, pero el 5% del tiempo organizacional hagan esto, vayan a estas dinámicas. Y hoy en día, si ustedes conocen un libro que se llama Empresas Invencibles de Alex Osterwalder, habla de eso. Se llama Explora y Explota. Explota es lo que sucede todos los días, el diario vivir, en el trabajo, y explora tiene que ver con yo le digo entre el 3 y el 10%. Depende del tipo de organización también. Y depende del tiempo que quieren dedicarle. Pero hoy en día, si tenés solo esto y no tenés esto de explorar, la sostenibilidad de la organización va a estar sobre la mesa muy rápido. Porque estamos en una época disruptiva de caída de grandes gigantes, que tiene que ver con una forma de hacer que ahora no se va a hacer más. También las oportunidades que vienen ahora son miles, y la capacidad de trabajar en forma colectiva es fantástica. Por ejemplo, que yo esté ahora dándoles una charla acá,
No sería posible si no hubiera habido pandemia, porque no, la cabeza no nos hubiera girado para este lado. Entonces es muy rico para ambos. Es importante acá que la organización pueda actualizarse, es otra de las cosas que veo, que no se actualizan. Actualizar, materializar, para adelantarse a ese mercado. Se hace una teoría U, por ejemplo, para el cliente. En el Customer Experience. Bueno, se hace una teoría U para el Customer Experience, para saber qué tiene que transformar en su organización para conservarse. ¿Recuerdan el cuento que les hice? ¿Quiero aprender a nadar? Bueno, tiene que ver de esto. ¿Qué tengo que soltar para poder recibir lo otro? La próxima, por favor. El paso 5 se llama cristalizar. Se llama preguntas en acción. Son preguntas claves, son unas 25 preguntas que se hacen de forma rápida, caminando. En el caso de los de la derecha se hizo sentados porque había algunos problemas. Era una empresa que tenía, las personas tenían un tema de espalda, entonces dije, bueno, se sientan. Pero son 25 preguntas que se responden caminando bastante rápido y después nos sentamos a reflexionar. Eso es ir cristalizando, porque la inteligencia del cuerpo va actuando. No es muy cómodo por los cuadernos que van caminando, pero es una actividad súper interesante que hay que darle el minuto o minuto justo a la pregunta, ni más ni menos. La próxima, por favor. Y acá es lo que hacemos, crear prototipos. Si ustedes ven el dibujo de abajo y ven una lana que surge por ahí, eso es uno de los trabajos que hice, fue para la Agencia de Gobierno Electrónico, acá en Uruguay, en Presidencia de la República, para el Laboratorio de Innovación. Marzo 2019 hicimos la teoría U, y esas lanas saben que es el coronavirus. Un año antes, sé que hay futuristas que lo detectaron 4 o 5 años antes, no recuerdo el nombre del futurista que lo detectó, pero en la oficina hicimos este trabajo y en la parte de los prototipos, ahora les voy a mostrar el dibujo también, emergió algo que se expandía por todos lados. Y no está la foto acá de la persona que hizo, pero hay una persona que incluso hizo una corona con todo un papel dorado, y cuando se fue a transformar el prototipo, porque recuerden que siempre de lo individual a lo colectivo, se fue transformando la corona en lo que era el coronavirus que se expandía por todos lados. Acá los prototipos integran las inteligencias de la cabeza, mano y corazón, como les dije, no usamos la reflexión, no usamos el pensamiento, se hace muy rápido, para después descubrir. Con preguntas serán los puntos cardinales que generan acciones para los movimientos futuros y adelantarnos al futuro emergente. Ya les digo, un año antes sabíamos el gobierno que ganaba, porque acá hubo un cambio de gobierno en el 2020, bueno, nosotros un año antes sabíamos que el gobierno cambiaba. Y sabíamos que había algo que se expandía y alguna cosa más que les voy a mostrar, creo que es el dibujo que viene ahora. Por favor, si puede cambiar la placa. Este es el dibujo. Lo que se llama actuar desde el violín macro. Si ustedes observan el corazón, arriba tiene una corona. Bueno, el dibujante hizo una corona porque esta persona tenía una corona hecha con dorado y la expandió para todos lados. Y es más, son todas mesas con rueditas que se van uniendo porque voy de lo individual a lo colectivo y ahí vemos cómo estamos conectados, aunque sea sin conocernos, porque Presidencia de la República es enorme, había venido el Laboratorio de Innovación Humana, pero vinieron personas también de otras dependencias que ni se conocían entre sí. Sin embargo, en el prototipo, la coherencia de la inteligencia colectiva es asombrosa. Y para mí esta es una herramienta clave que América Latina aún no ha descubierto en su profundidad. Si ustedes observan el dibujo, está la corona, está el corazón, el coronavirus afecta al corazón, entre otras cosas, y lo que se escribió acá fue, la clave es reconocer para transformar. Es decir, que en el proceso que hicimos, ese es el proceso final, el día último,
y después hicimos más sesiones, pero no de teoría U, sino que digiriendo la filmación, digiriendo los dibujos, digiriendo todo lo que iba a pasar y cómo se iba a bajar eso a tierra en la organización, en qué productos, servicios, conceptos, nuevas miradas, para actuar desde el futuro emergente. Y acá también, si ven hay una persona que está a la derecha, miren que el dibujante lo hizo sin intención, ¿eh? Es la cara de un político uruguayo que quedó absolutamente fuera de las elecciones. Y después, cuando empezamos a ver con el tiempo que esto se cumplía, entendimos lo que decía Schumpeter, que Schumpeter, como padre de la innovación, dijo: la intuición es aquello que luego se verifica en el tiempo. Entonces, acá lo que hicimos es trabajar con la intuición y lo verificamos en el tiempo todos. Que por suerte me fueron llamando ellos, porque yo, como era un proceso que ya había pasado después de un año, yo había terminado de todo, me mandaron un WhatsApp: Beatriz, mira la corona, mira. Y dije, ok, comprobamos una vez más el proceso de teoría U para liderar desde el futuro emergente. Y ahí había algunas personas que estaban en ese lugar trabajando por política y se fueron. Porque se ve que detectaron que el cambio de gobierno las iban a sacar. Entonces, adelantándose al futuro emergente, pudieron conseguirse otros trabajos y no quedar fuera del mercado abruptamente, digamos. Eso es liderar desde el futuro emergente. La próxima, por favor. Hay 4 niveles de respuesta al cambio. Reaccionar, que hoy estamos mucho en el 1, reacciono, ¿no? Es así como, hay que salir de esa polaridad de la acción-reacción. Es útil, depende el momento. Recuerden, ¿qué se requiere acá? A veces sí, a veces no. Hay una acción manifiesta en el reaccionar. En el rediseñar políticas, hay un proceso, hay una estructura, rediseñar políticas, rediseñar sistemas educativos, rediseñar para adelantarnos al futuro emergente en la educación, qué requerimos hacer, a través de un pensamiento donde se reestructura valores, creencias, se suelta, se destruye y se descrea para dejar emerger lo nuevo, para que la fuente de energía, inspiración y deseo para regenerar fuentes de compromiso, de energía. Recuerden que el compromiso tiene que ver con el hacer. Recuerden que el hacer es clave. La biología del conocer habla del hacer. Yo en una de las conversaciones con Maturana le dije, mire, yo a veces hago algo en la oficina y no sé cómo. Y me dijo, una pregunta, ¿usted sabe hacerlo? Sí, claro, porque lo hago. ¿Es útil? Sí. ¿Y a quién le tiene que dar explicaciones? Entonces lo que quiero decir es, miren mucho el hacer. Se van a evitar muchísimos problemas y pérdidas de tiempo. La próxima, por favor. Beneficios de entrenar la teoría U a nivel colectivo. Puse 15, pero hay muchos más. Hay gente que incluso mejora su columna vertebral, no tiene dolores corporales y mejora sus vínculos con su familia. Pero en general es tomar conciencia, que ya hablamos que significa darse cuenta del impacto del liderazgo en la organización, comprender que el resultado del ejercicio del liderazgo está directamente vinculado a la condición interna del líder. Es por eso que el líder tiene la obligación ética de cultivarse interiormente, por el impacto que tiene en todas las personas. El líder entrena su condición interna para mejorar su impacto sistémico, comprender el impacto de la conducta individual en la colectiva. Esto es lo que se llama la microeconomía de la competitividad. Los que estudiamos estrategia de Michael Porter, ahí vamos a ver algo de eso. Es el diagnóstico más veloz sistémico para generar los puntos de acupuntura y mejor a ser implementados. Es el mejor preventivo de posibles crisis, ya que detecta todo lo que la organización invisibiliza. Invisibiliza no porque sea mala, invisibiliza porque no se da cuenta. Porque desde el punto de vista biológico, en el ojo tenemos un punto ciego, es real. Imagínense desde el punto de vista humano. Somos humanos, nos equivocamos. O sea que invisibiliza porque no se da cuenta. Bueno, para eso es fundamental la tecnología, sí, pero también la teoría U. Se lleva a nivel 0 la queja de los clientes. Este es un caso de sanatorios en Alemania hecho por Otto Scharmer. Genera acciones en función del futuro que va emergiendo y no replican el pasado. Rompen con estructuras que son obsoletas.
El 80% de los CEOs tiene más velocidad en la toma de decisiones, 100% de las personas mejora su nivel de escucha y ven a los demás, 98% de las empresas mejora su estado de resultados a mediano y largo plazo, no en corto, no en corto. En corto digo 6 meses, 1 año, depende del tamaño de la organización. El 90% de las organizaciones bajan sus niveles de conflicto, el 90% de las empresas mejora su portafolio de negocios, 35% aumenta creatividad y productividad, baja la rotación en un 40%, aumenta un 60% en compromiso. Son cifras altísimas que llevan un trabajo humano. Requieren, a veces nos gusta la teoría U, porque nos pone y nos cuestiona a nosotros mismos. Recuerden que es de lo individual a lo colectivo. Por eso es una invitación al coraje. El coraje es de los valores más elevados que tenemos como seres humanos que somos en la cultura que habitamos. Y tenerla, en este taller que hice de presidencia, había un CEO, una persona muy importante, y me impresionó su humildad para decir, salgo de este lugar, no me imaginé que estaba en un lugar tan de rey, digamos, ahora que me di cuenta salgo de este lugar. Algunos se rieron, y yo como facilitadora les dije, valoren la humildad como tal, porque no cualquier CEO hace esto. Hay que reconocer, recuerden, reconocer para transformar. Es clave en cualquier proceso de cambio. La próxima, por favor. El impacto de la teoría U a nivel individual resuelven problemas y desafíos. Como les digo, después de hacer una teoría U, las personas toman decisiones, materializan su potencial en su diario ser, mejoran la comunicación. Otros piden cambio de trabajo en organizaciones grandes. Me doy cuenta que tendría que estar en tal lugar y no en este. Mejoran sus vínculos, mejoran sus finanzas, cambian de trabajo, mejoran su situación laboral, mejoran su salud, rendimiento psicofísico, universitario, deportivo. De la ausencia a la presencia para detectar posibilidades. ¿Qué es lo más importante de estar en la presencia? Oportunidades. Las oportunidades que se están abriendo hoy y de ahora en más son enormes. Materializan posibilidades aplicadas a su caso. La próxima, por favor. Para hacer un resumen, digamos, si uno trabajara con un gran sistema, a nivel, por ejemplo, gobierno, la idea es crear conocimiento, donde hay disciplinas cruzadas como ciencia, conciencia, investigación activa, se convoca a laboratorios de innovación, negocio, gobierno, sociedad civil. Esto es lo que está haciendo Escocia hoy en día. Construyendo capacidades, inteligencias cruzadas, mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta. ¿Para qué? Para activar los campos generativos sociales, para que las personas realmente se sientan escuchadas y no haya tanta división. Es lo que se llama narrativas para la renovación civilizacional. La próxima, por favor. El objetivo de la teoría U, ser personas presentes, autónomas y creativas. Solo eso. De esa forma seremos personas con flexibilidad, con autonomía, presencia y seremos como la caña de bambú, flexibles y tremendamente fuertes, tremendamente fuertes. Es una invitación, como digo yo, a tomarse un café por fuera de las redes sociales, por fuera de la tecnología, para después sí volver con una mirada nueva, una mirada diferente que aporte a valor para mí, para los demás y para el planeta. La próxima, por favor. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por el espacio y por compartir y por las preguntas, y si tienen más preguntas, los escucho. ¿Podemos sacar la presentación? Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Beatriz. Sin duda, pues una plática muy interesante. Nos dejas muchísimas enseñanzas, nos abres otra perspectiva. Creo que a pesar de que tú dijiste ahorita que la teoría U es un proceso, creo que a los que
estudiamos prospectiva, creo que hasta nos dejas no nada más un proceso, sino nos dejas una nueva herramienta de cómo desarrollar estudios de futuro. Quisiera abrir micrófono para los que están presentes en la sala, si quieren hacer alguna pregunta, y si no, aquí tengo algunas preguntas de nuestro público en Face. Pero bueno, primero damos prioridad a los que tenemos aquí en la sala. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Verónica. Hola, Beatriz. Adelante. ¿Sí? Hola, Verónica. Adelante, doctor. Sí, me escuchan. Beatriz, soy Rodrigo Vera. Mucho gusto. Igualmente, Beatriz. Coincido con Verónica Moreno en lo que mencionó ahorita en el comentario final de la conferencia. Primero, felicitarte, por supuesto. Es una plática en verdad enriquecedora. A mí me llamó mucho la atención digamos, el amplio espectro de conceptos, ¿no?, que utiliza esta filosofía, porque es una filosofía al final. Me llama mucho la atención, y es un comentario más que pregunta, Beatriz. Creo que sí, efectivamente abre otro panorama de ver al prospectivista. O sea, estamos en el marco de la formación de recursos humanos en materia de planeación estratégica y prospectiva, ¿no? Entonces, todos los elementos que estás incorporando son bien útiles porque, desde mi punto de vista, Beatriz, sitúa al investigadora o al gestor de ese conocimiento colectivo, porque al final se convierte en un gestor, ¿sí?, con capacidad de identificar la demanda ciudadana y las expresiones ciudadanas, ¿no? Para transformarlos en un documento simplificado para construir el futuro. Eso es muy interesante. Pero lo que me gusta mucho es que sitúas, Beatriz, a ese investigador o investigadora como una presencia, es decir, él interviene, es un actor activo dentro de esa transformación, ¿sí? Entonces, en la realidad, el gestor o el prospectivista, a la vez que transforma el mundo, que busca transformarlo, se transforma él mismo, ¿no? Y se convierte como en un círculo dinámico, ¿no? Exactamente, sí. Entonces eso, para los estudiantes, para nosotros aquí que estamos involucrados en temas de estudios de futuro, de perspectiva, de planeación estratégica, es bien importante considerarlo y tenerlo bien en cuenta, porque nosotros debemos situarnos en el contexto actual, o sea, dónde estamos ubicados en tiempo y espacio y cómo nosotros podemos proponer soluciones innovadoras para poder edificar un futuro juntos. Entonces, el uso de esos conceptos van a ser de mucha utilidad. Seguramente este va a ser uno de los libros de la teoría U, uno de los libros que deben estar presentes en la biblioteca del Colegio de Tamaulipas, porque definitivamente se liga muy bien también al quehacer de investigación en ciencias sociales, ¿no? Porque, como bien lo dices, Beatriz, o sea, es necesario fomentar no sé, iba a decir valores, no más esos instrumentos de vida que es la percepción, ¿no?, la observación, escuchar, hacer, ¿no?, con la mente abierta. Yo lo que creo, Rodrigo, es que te da un marco de entrenamiento. Ajá. Cuidado, porque estás sostenido por un facilitador que sabe, porque mira que hay procesos que son complejos, complicados, difíciles y altamente conflictivos. Sí. Entonces tenés un facilitador que te acompaña, o sea que es parte y no parte, ajá, y tiene que saber qué herramientas poner o qué herramientas no poner. Para mí la teoría U debería de estar en todos lados, porque además tiene un diálogo que genera la conversación, la paz, la interacción. Hoy en día muchas veces los jóvenes no conversan porque no encuentran un espacio quien los escuche. Y otros porque ya están acostumbrados a que no pueden conversar. O a veces el CEO no sabe ni cómo dirigirse a los otros. Entonces,
es tan amplia la gama que entrena, y además es un proceso que el título le puedes poner lo que tú quieras, que a mí me parece una herramienta completísima que lo que requiere es entrenarla cada 15 días, despacito, Sí. sin prisa y sin pausa. Cotidianamente, Beatriz, sí, como forma de vida. Incluso Beatriz, si me permites decirlo, también incluye esa construcción, ¿no? de individual, esa capacidad de analizar discursos, Sí. ¿verdad? De analizar discursos y de interpretar, o sea, generar marcos interpretativos para poder simplificar lo que el colectivo está diciendo y poder ponerlo sobre un papel para diseñar estrategias de futuro. Es bien interesante, Beatriz. La verdad que te felicito mucho. Sigue avanzando en eso. Me imagino que eres un referente a nivel latinoamericano. Nos gustaría seguir en comunicación contigo. Sí, me encantaría. Estoy seguro que así va a ser. Desafortunadamente veo que hubo poca participación en este día en la conferencia porque se juntó con otra conferencia que la Secretaría de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado está dando en estos momentos, precisamente en el mismo horario tuyo. Pero bueno, estamos los que realmente nos interesa, ¿no? El tema y te agradezco. Yo de mi parte, Beatriz, te felicito, te agradezco mucho la participación. Y le voy a dar seguimiento a lo que estás proponiendo, ¿eh? La verdad que me gusta mucho. Muchas gracias, Rodrigo. Entendí diferente, o sea, otra óptica, otra percepción de lo que es la innovación. Aquí en México hay muchos laboratorios, se están creando laboratorios de innovación pública, pero no había entendido, no había reflexionado en realidad el término de innovación como tú me lo estabas mencionando, ¿sí? Entonces te agradezco por eso, Beatriz. Muchas gracias. Un placer, Rodrigo. Quedamos en contacto y muchas gracias a ti por todo lo que acabas de decir. Muchas gracias. Sí. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, escucho. En una de las diapositivas que nos mostraste aparecía el design thinking como parte del proceso. Sí. Sin embargo, tu método aparentemente es más, o sea, no es centrado en el usuario como es el design thinking. Me parece que es más contextual por un lado y más interpretativo, desde uno como intérprete. Uh-huh. Entonces, ¿cómo empata el design thinking con la teoría U? Acuérdate que dije que la teoría U le ponemos el título al proceso de lo que queremos lograr, ¿no? Ponemos, como te dije, Customer Experience, por ejemplo. En el caso de Design Thinking se usa cuando la empresa quiere generar algo nuevo. Yo, por ejemplo, estuve con Otto Scharmer y el equipo en Brasil para el equipo que se llamaba Novos Urbanos, cuyo desafío era, en ese momento en San Pablo, estaban haciendo paro, no sé cómo le dicen en México, había paro de todos los transportistas de la alimentación. Entonces, toda la periferia de San Pablo quedó sin comer. Entonces se generó una iniciativa que se llamaba Novos Urbanos, ¿para qué? Para que la gente tuviera comida y para que la gente pudiera plantar. ¿Mm? Y cuando se hizo todo el proceso de teoría U, se hizo un proceso de design thinking para inventar algo, crear algo para que la gente tuviera comida. Y se hace el canvas, ¿no? El canvas final para crear el producto concepto, y hubieron 8 o 10 equipos que generaron algo. Y bueno, y se votó, y era todo online, y ganó uno que dijo que la gente generara su alimento y al mismo tiempo crear una redistribución, algo súper interesante. El design thinking se usa solo si la empresa requiere. Dentro de teoría U, podés usar todos los insumos de repente para hacer el diamante de Porter. Podés usar todos los insumos para descubrir el valor vacante del mercado. Podés usar todos los insumos de teoría U para mejorar el bienestar organizacional. Depende de lo que requieras, depende de lo que buscas. Por eso es fundamental los primeros pasos, la escucha.
Yo me entrené muchísimo en escucha con 2 personas alemanas durante 2 años en escucha y percepción. Así que imagínate tú el proceso delicado, fino, que lleva esto. Y a veces me equivoco, a pesar de tener todo este entrenamiento, por suerte. Porque acá honramos el error. No sé si te respondí, David. Sí, muchas gracias. Pero entonces, la teoría U es, bueno, primero tiene un carácter, ¿cómo es? Incluyente, por un lado, ¿no es cierto? Tiene un carácter incluyente y por otro, vendría a ser más o menos como una metametodología. Exacto, como una metametodología. ¿Cierto? Sí. Otto Scharmer a veces dice que la teoría U es como una cancha de fútbol, pero vienen todos los jugadores inventan las reglas, los jugadores dicen que van a hacer, los jugadores... Yo creo que a mí me gusta llamarle, proceso general, y vemos que le ponemos adentro. El facilitador decide algunas cosas, pero muchas otras los deciden el que lo toma. Ok, entiendo. Es co-construir realmente. A mí me gusta mucho lo que me rompe la cabeza, me encanta, y por eso me gustó mucho. Ok, muchas gracias. Un placer. Creo que no está la voz de la doctora Verónica. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí, los participantes a la reunión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor, aquí tengo una duda. Por favor. Sí, gracias, doctora. Pues la felicito por esta interesante plática, que pues es una teoría que realmente yo no conocía y pues me ha servido bastante para conocerla, ¿no? Y bueno, creo que es una parte muy, muy básica, pero creo que sería muy importante profundizar sobre el tema. La pregunta que yo le estaría haciendo, doctora, es ¿cómo se podría aplicar la teoría U en la administración pública? ¿O si es aplicable? Sí, por supuesto. Claro que es aplicable. Depende de lo que quiera hacer la administración pública. Para eso tengo que conversar con la administración pública, detectar qué buscan, qué requieren y ver si corresponde hacer una teoría U o hay que hacer otros pasos antes. Por ejemplo, no sé, me nace hacerte este comentario. Yo tengo un convenio con una empresa española, ellos venden software para mejorar la productividad de las empresas. Y yo hay empresas que les digo, empresas grandes, pongan este software. En función de lo que va saliendo de los datos del software, generamos la teoría U. Sobre todo cuando la administración pública en México es tan grande. Entonces, a veces lo que los invito es, primero tenemos que conversar, qué buscan, qué requieren. Yo tengo que testear antes si en verdad lo que buscan es lo que realmente necesitan, porque a veces hay un gap entre lo que necesitan y lo que quieren. Entonces, esa complejidad, que la teoría U se llama el manejo de la complejidad, es lo que tengo que terminar de entender para disgregar los pasos a hacer para eso. Por ejemplo, en Escocia, el gobierno de Escocia entró con la teoría U para liderazgo de los ministerios. No sé si tiene 13 ministerios o 14 ministerios, entrenar el liderazgo de los ministros. Y ahí empezó. Y después lo bajó. O sea, después fue para arriba y para abajo. Habría que sentarse con la administración pública y preguntar qué requieren, qué buscan, qué necesitan, y conversando y el puzzle se va armando. No sé si respondí, pero tiene que ver con lo que ellos buscan, con lo que ellos requieren sobre todo. Sí, por supuesto, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. No, gracias a usted por la pregunta. Bueno, pues creo que con esta pregunta cerramos esta conferencia de la doctora y ya por último nos vamos a permitir entregar una constancia. ¿Sí me escucha? No se escucha. Verónica, no se escucha. No.
No se escucha, pero si quieres, apaga el micrófono, no importa. Doctora Beatriz, simplemente lo que quería mencionar la doctora Moreno era mostrarle una constancia expedida por el Colegio de Tamaulipas para hacerle, pues ahí está, precisamente. Lo que sí es que no alcanzo a ver porque mi video no funciona, disculpen, pero es una constancia de participación por la conferencia en el marco del programa de maestría en política, en planeación estratégica prospectiva. Entonces, se la damos con mucho gusto. Fue un honor tenerla en nuestra aula virtual, doctora Beatriz. Y bueno, se la haremos llegar por PDF, vía electrónica, y si desea que se la hagamos llegar por paquetería, pues con mucho gusto también se la hacemos llegar. No, por vía electrónica está bien. Muchísimas gracias. Son muy amables. Muchísimas gracias. Bueno, pues no nos queda más que cerrar el evento, o sea, la charla, siendo las 7:40. Agradecemos nuevamente su presencia, doctora. Es su casa, el Colegio de Tamaulipas. Esperamos vernos pronto en otra sesión de trabajo. Rodrigo, creo que tal vez en 1 o 2 meses estoy en México, creo. Perfecto. Si vienes, Beatriz, por acá al noreste, a la región noreste, acá a las cercanías del Golfo de México y frontera con Texas, pues a lo mejor toca base en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, y con mucho gusto te recibiremos por acá. Excelente, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Y gracias a los alumnos por las cosas que están escribiendo. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora Verónica. Buenas noches a todos. Hasta luego.